Buenos días, hermanos. En primer lugar, les saludo en el nombre del Señor. Y bueno, como para las excepciones tengo que estar acá. Es un honor, es un privilegio. Y espero que hoy podamos también aprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, para mí, en primer lugar, no como una frase cualquiera, sino como una realidad también. Vamos a estudiar hoy día y el próximo domingo una oración muy famosa que es el Padre Nuestro. Lo que alcancemos, porque realmente es un estudio largo, pero vamos a procurar ver en estas dos clases lo que más podamos y dejar un poco para más adelante si es la ocasión. Entonces los invito a que veamos en Lucas, capítulo 11, vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 11. ¿Llegaron a Lucas? ¿Sí? Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya. Bueno, según nos dice el relato, un día estaba Jesús con sus discípulos, y uno de ellos le dice: Señor, enséñanos a orar. Quizás con esta frase podríamos estar reflexionando y estar mucho tiempo viendo lo importante y la nobleza del corazón de los discípulos de Jesús, porque no hay otra petición sino enséñanos a orar. Quizás si yo estuviera frente a Jesús le pediría tantas cosas, por nosotros, por la familia, por el trabajo, por tantas cosas. Sin embargo, Él le dice: enséñanos a orar. Y bueno, esta oración que no debería llevar más de 15 segundos repetirla, y que se cree que hay millones de personas en el mundo que la saben. Quienes han estudiado en colegios católicos o religiosos saben perfectamente que es algo que se aprende el primer día de clase, ¿cierto? Y muchas personas, como les dije antes, pueden repetirlo con mucha facilidad. Pero ¿cuántos son los que realmente aprenden a orar? Porque el deseo de los discípulos fue ese: Señor, enséñanos a orar. No a repetir una oración. Porque las palabras que repetimos no tienen nada mágico ni pueden hacer nada. Lo que el Señor está enseñando con el Padre Nuestro no es otra cosa que un modelo de pensamiento. Y eso lo quiero que veamos hoy. Que veamos y desarrollemos un modelo de pensamiento en base a esta oración. Bueno, como les dije antes, no es materia de hoy ver todo el Padre Nuestro. Es muy extenso y es muy profundo. Hoy día vamos a ver solamente a reflexionar sobre esta frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿por qué decimos que está en los cielos? ¿Y por qué tenemos que hacer algunas diferencias, como quiero que queden claramente establecidas hoy, de lo que es un Padre celestial? ¿Se recuerdan que Jesús en otra parte le dice en Mateo a los discípulos: no llaméis a cualquiera Padre Santo? No llaméis Padre Santo, dice. Él, la única vez que usa esa frase es cuando se refiere al Padre Celestial. Le dice: Padre Santo, protégelo, dice cuando hace la oración, dice: cuídalos, porque yo me voy de este lugar. Pero ustedes no llamen a cualquiera, ni a cualquiera se haga llamar Padre Santo. ¿Ya? Ahora, esto de Padre Santo que estás en los cielos es bien importante, porque nosotros como padres somos imperfectos. Todos los días tenemos debilidades, tenemos tropiezos, nos caemos, hacemos un montón de cosas. Y evidentemente que es así. Entonces, cuando Jesús ora y dice Padre nuestro, que estás en los cielos, tampoco se refiere para ubicarlo geográficamente, sino que se refiere para poder distinguirlo entre un Padre terrenal y nuestro Padre que está en los cielos. Para muchos niños, jóvenes, incluso adultos, podrán tener recuerdos terribles de un padre.
lo mejor de un tipo borracho, que le pegaba a la mamá, que era prepotente, que abandonó su hogar, no sé. Y la palabra padre no siempre es un recuerdo hermoso. Nos guste o no, tenemos que decirlo, es así. Porque los seres humanos somos imperfectos, somos pecadores. Es verdad que también hay muchos que tienen hermosos recuerdos de sus padres, pero no siempre, no es la norma, porque somos padres imperfectos. Por eso es que cuando Jesús habla, Padre nuestro que estás en los cielos, se refiere a una condición más que un lugar, más que para ubicar a Dios allá, porque sabemos que Dios está en los mares, los cerros, las montañas y está en todos lados. ¿Ya? Ahora, cuando yo digo Padre, también tengo que aceptar la condición de hijo y hermanos de ustedes. Nos guste o no, somos hermanos. Podamos encontrar, querer a uno, no quererlo tanto, querer más a uno a otro, pero somos hermanos. Y esta relación significa también reconocer la autoridad de un padre y someterse a esa autoridad, en el fondo, ser obediente a Dios. Cuando yo hablo, Padre nuestro que estás en los cielos, también tengo que reconocer y aceptar la obediencia de Dios. Tengo que aceptar muchas cosas. Como les dije al principio, no solamente, estoy frente a Dios, ¿qué le pido? Tengo que también relacionarme con Dios. Y vamos a ver la importancia de relacionarnos con Dios, de poder conversar con Dios, de poder ser oídos por Dios, de poder escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Porque como dijimos esto del Padre Nuestro, millones de personas se lo saben. Millones de personas lo pueden repetir montones de veces. Pero ¿cuántas vidas hay que están reflejando el Padre Nuestro? ¿Cuánto estamos entendiendo en la profundidad las palabras de Jesús? O la intención, lo que Él quiso dejarnos. Si no nos quiso enseñar una vana repetición. Tenemos que pasar por rendir nuestra voluntad a Dios. Dice, hágase tu voluntad. Bueno, significa rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. No es cosa fácil porque hoy día todos queremos hacer lo que queramos. Hoy día las personas no se limitan por nada. Quizás la única limitante que podemos tener los seres humanos del siglo XXI es el dinero. O sea, no tengo dinero, lo hago. Y si no tengo dinero, no lo hago. Y a lo mejor no hay más. Nuestro único límite, como se decía en matemáticas, la restricción, ¿cómo se llama? El límite superior a lo mejor es solamente el dinero. Pero no someternos a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios es tener los límites que pone Dios. Es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Dios es un Dios de orden moral, de un orden espiritual, de un montón de cosas. Ese es mi Padre que está en los cielos. Muy diferente a lo que somos nosotros. Pero tampoco creamos que la palabra Padre Celestial es un gobernador, es un legislador, es un juez que castiga, que acá, que ordena, que más. No. Por sobre todas las cosas, la definición más grande de Dios es amor. Y tenemos que partir pensando en un Dios de amor. En Romanos capítulo 8, sí, los que están por ahí, vamos rápidamente. Romanos 8:15 voy a leer. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pablo te dice, éramos esclavos. Romanos, en el capítulo 2, explica que éramos esclavos en el mundo, que Jesús nos compró, que pagó el precio con su sangre, y que después que nos compró, dice que nos liberó en el mundo. Y somos libres. Ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos un amo que era el pecado. Porque cuando vivimos en el mundo, por mucho que la gente quiera decir que hace su voluntad, tampoco hace su voluntad. Hace lo que su vicio le indique, hace lo que el pecado lo lleva a hacer. Ya no maneja su vida. Entonces dice que Jesús nos liberó de todas esas cosas para poder tomar decisiones libremente. Y clama a nuestro espíritu y dice que Abba Padre, al Padre, que la traducción literal debería ser papito, algo así como un padre amoroso. La palabra Abba Padre, lo más parecido en nuestro idioma es como decir papito, pero algo mucho más que conlleva el amor. O sea, es decir, tú eres mi papito, tú no eres mi rey que me impone reglas, que me ordena, que me juzga. ¿Me entiendes? Tú eres un padre amoroso que me extiende su mano. Ese es el Padre
que está en los cielos. Por eso al principio les dije que es muy diferente al Padre terrenal. Y si llamamos a Dios Padre, somos hermanos. Y me dice, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Saben? Lo que ocurre es que muchas veces queremos buscar a Dios y andamos buscando a Dios, lloramos, pero Dios no tiene otras fórmulas, tiene otros métodos. Hay un poema por ahí que dice algo así como: busqué a Dios y él me huyó, buscaba a Dios y no lo encontraba, buscaba a Dios y no lo podía ver. Busqué a mi hermano y nos encontramos los tres. Dándonos a entender que Dios está también en las personas. Cuando yo busco a mi hermano, encuentro a Dios también. Porque el cristianismo no es una religión sola, apartada. No es algo como una meditación trascendental, que yo soy solo y mientras más me aparto del mundo, mientras más subo en una escala jerárquica, soy más espiritual. Jesús era sencillo. Jesús caminaba con la gente. Jesús enseñaba en parábolas que todos pudieran entender. ¿Qué es eso? Un partido de fútbol. Bueno, debemos entender esta verdad de este Padre nuestro que está en los cielos. Y como les dije antes, y les repito, no es una ubicación geográfica, es para decirnos, para enseñarnos la grandeza y la bondad de Dios, que es nuestro papito, que es nuestra Abba Padre, que está cerca, que es amoroso, que es tierno, que nos quiere ayudar, que Él no quiere castigarnos. Esta verdad es tan cierta que dice la palabra y el versículo más famoso de la Escritura, que dice que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Entonces, ¿cómo va a querer castigarnos? Ese Dios a veces que cuando nos enseñaban, cuando chico el Padre Nuestro, también nos enseñaban el Señor, ese Dios que andaba con un palo, que si te portáis mal te cae el palo, que Dios te castiga, pero no a palo. No, Dios es amor. Así que cuando estudiamos el Padre Nuestro, lo tenemos que estudiar completo. Ahora, otra cosa muy importante es diciendo que está en los cielos, como le dije que es un Padre eterno. Debo entender y dejar que Él trabaje en mi vida también. Acá en esta parte de la oración, Jesús no nos enseña a pedir absolutamente nada a Dios. No estamos pidiendo nada. Estamos reconociendo una posición, una relación con Dios. Para poder entendernos con Dios, tenemos que primero conocer a Dios. Y para ser conocidos por Dios. Muchas veces hay cosas tan complejas, dicen, para conocer a Dios, y una cosa tan compleja que uno dice, ¿cómo lo conozco? Entonces, a través de este Padre Nuestro, a través de esta oración, vamos conociendo a Dios y Él se va revelando a nosotros. Nosotros vamos conociendo a Dios. Jesús también nos enseñó a contemplar a Dios en la grandeza de cosas pequeñas. Para nosotros es algo tan trivial y tan común ver el día, el sol, los cambios, los colores del cielo, todo eso. Pero cuán pocas veces nos ponemos o nos detenemos a analizar la maravilla de eso, la grandeza de eso. Somos tan materialistas, somos tan carnales, por decirlo así, que ni siquiera somos capaces de detenernos a pensar al ver el sol. Dios hizo el sol y las tonalidades del cielo y esto y lo otro, pero vivimos de largo. Y Dios hizo todas esas cosas. Dios quiere acercarse a nosotros. Isaías dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas. Dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, los que esperan en Dios permanentemente se están renovando. Muchos de acá sabemos la historia del águila, cuando andaban con un papelito se recuerdan que a los 40 años, para los que están llegando a los 40, yo ya los pasé hace rato, a los 40 años el águila renueva todo su plumaje y toma una decisión en su vida, porque dicen que sube a una montaña, a una parte alta, y se renueva entero. Y después que está ahí, se tira de nuevo. O se renueva o muere. ¿Cierto? Porque el águila no tiene otra opción. Entonces, esa es la figura que Jesús, que el Señor nos está enseñando en Isaías. O te renuevas, o te mueres.
el águila tomó la decisión correcta. Dicen que el águila hace un ejercicio quizá un poco duro, que golpea su pico contra la roca hasta que lo destroza. Así es, ¿cierto? Lo destroza. Su plumaje, todo cae y empieza de cero. Y cuando Isaías nos está diciendo, te renuevas como el águila, es porque la gente, en la antigüedad, la sabiduría se asociaba mucho a la naturaleza. La gente sabia estudiaba la conducta de las plantas, la conducta de los animales, la agricultura, cuándo había que plantar el trigo, cuándo era la época de cosecha, cuando los pájaros tenían sus crías, los polluelos, y todo eso era parte de la sabiduría. Por eso nos pone como ejemplo el águila. Hoy día muchas veces al lector común esto pasa como, bueno, puede ser, pero hay toda una enseñanza que no es el tema de hoy. Si lo encuentran por ahí, léalo, anda un papelito ahí que enseñan del águila. El profeta Elías también tuvo una relación muy cercana con Dios. Él conversaba con Dios. Él fue traspuesto por Dios. Él fue arrebatado por Dios. Y dice el relato que mientras huía de Jezabel, la esposa del rey Acab, que lo quería matar porque ella era el último que quedaba, habían matado a todos los profetas de Dios. Entonces dice el relato que Elías estaba en una cueva escondido y buscaba a Dios, pero estaba en la cueva escondido y buscaba a Dios, oraba a Dios. Escuchó un relámpago, no estaba. Escuchó otra cosa, no estaba. Vio fuego, no estaba Dios. Y de pronto dice que hay un silbido suave y apacible, pero él tuvo que salir de la cueva. Dice, y en el portal, saliendo de la cueva, encuentra a Dios. Tenemos que salir de nuestra cueva y escuchar a Dios en el silencio, como Jesús enseña, en el cuarto, cerrar la puerta. ¿Ya? No tanta parafernalia, no tanta cosa. Dios no quiere eso de mí, Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que ahí salgamos de nuestra cuevita, nos pongamos en el umbral, miremos el cielo y encontremos a Dios. Pero no nos quedemos encerrados en la cueva, porque estamos atemorizados. Elías estaba atemorizado por su vida. Ahí al que no era del gusto del rey, de la reina en este caso, le cortaban la cabeza. O sea, aquí no se trataba ni siquiera que te llegaba un coscorrón. Ahora, cuando nuestra mente, en la medida que nuestra mente se va llenando de la mente de Dios, se va llenando de los pensamientos de Dios, es la forma en que nosotros vamos a ir caminando y viviendo como Dios. Jesús podía repetir montones de salmos, repetía todo el Antiguo Testamento como si nada, lo sabía de memoria. Entonces, pero que no. Porque él no estimó el ser igual a Dios, dice la palabra, como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó, dice después el relato, ¿cierto? Y lo exaltó a lo sumo. Pero él en su condición de hombre obedeció. Entonces, cómo estas palabras también pueden hacer vida en nosotros. Hay otro pasaje que siempre leemos que está en Romanos, no lo busquemos ahora porque lo leemos siempre, digamos, que dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, el Romanos 12, capítulo 1, ¿cierto? Y 2, que nos renovemos, dice, renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Así como el águila transforma tu entendimiento, transforma tu mente. Y tú me dirás, no, pero es que por ahí dicen que les van a lavar el cerebro. No sé si a alguien le puedan lavar el cerebro, pero bueno. Dice Carlito, de repente mejor sería porque me tiren un chorro de agua, me saquen todo lo que tengo y empecemos de cero, ¿ya? Pero lo que Dios quiere es que nos renovemos, así como el águila, renovar nuestro entendimiento. ¿Pero para qué vamos a renovar? A fin de que conozcamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si yo me renuevo mi entorno, ¿cierto? Y el Señor empieza a trabajar en mi vida. Pero debo pensar en el Padre nuestro que está en los cielos. Ahora, cuando yo empiezo a pensar como el Padre nuestro que está en los cielos, como Jesús se relacionaba con el Padre, se me viene la figura de capítulo Juan, de Juan capítulo 14, donde dice, yo he hecho tu voluntad en la tierra, estoy haciendo tu palabra, estoy cumpliendo tu obra. Por eso dice, todo lo que pidieras en mi nombre, le dice a su discípulo, yo lo haré.
cualquier cosa que pidieres en el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo vamos a pedirle a un Dios que no conocemos? Que repetimos un Padre Nuestro que aprendimos cuando niños, y hay muchos que lo aprendimos cuando niños y a lo mejor ahora igual lo podemos repetir sin problema. Pero Dios quiere que entendamos el modelo de pensamiento, que entendamos qué significa Padre Nuestro. No es mi Padre terrenal, es mi Padre celestial. No es mi Padre posicional en el cielo, sino que es mi Abba Padre. Sigue el Padre Nuestro, el relato, y dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, dice, sea tu nombre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, no estoy yo santificando el nombre de Dios, porque no puedo hacer eso, porque no tengo ni la condición ni la posición para hacerlo. Estoy diciendo que sea respetado tu nombre como santo. Hoy día hay mucha falta de respeto en todos los ámbitos de nuestra vida y también en las cosas de Dios. Recordemos un pasaje que está en Éxodo. Busquémoslo si quieren, busquemos Éxodo capítulo 3. Como estos pasajes no se leen tan frecuentemente, los vamos a buscar para que todos nos quede claro que la Biblia es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? No es la parte que me gusta a mí, ¿no? Entonces acá vemos a Moisés. Cuando Moisés huye de Egipto, dice que va al desierto y se encuentra con un hombre que se llamaba Jetro, ¿cierto? Que era un sacerdote de Madián, y él incluso se casó con una de las hijas. Y aquí vamos a estar en la parte cuando la zarza que ardía, Éxodo 3, 5, 6. Dice, y dijo, no te acerques, hago el contexto. Moisés ve una zarza que ardía y no se consumía, dando a entender que Dios te va a dar todo, pero nunca va a consumir tu vida, ¿ya? Entonces Moisés va a hablar con Dios y Dios le responde. Y Dios le dice, en primer lugar, habla con Moisés y le dice en el versículo 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Moisés, y dijo Jehová, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso es reverencia ante Dios. Quizás muchas veces, así como aprendimos el Padre Nuestro cuando niños, cuando fuimos más grandes, aprendimos otras cosas de relacionarnos con Dios, como el amigo, como el buena onda, como el... No. Jehová le dice, tierra santa es. Tú estás en un lugar santo. Tú estás en la presencia de Dios. Entonces Moisés se conmovió a tal punto que se cubrió su cabeza y dice, estoy muerto porque yo soy pecador. Y estoy frente a un Dios santo, me consume. Pero Dios no lo consume. Dios quiere tomar su vida, Dios quiere hablar a su vida. Pero lo que sí debemos tener claro es que cuando nos dirigimos a Dios debemos hacerlo con respeto. Debemos hacerlo pensando en que yo estoy aquí y Dios está allá. Y me dirijo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que no cometió pecado, es el único vicario entre Dios y los hombres. Es el único constructor de puentes. Es el único medio, porque Él que no cometió pecado murió por mí. Y por eso es el sustituto, por eso es el Cordero sustituto. Porque yo tenía que morir en la cruz. Pero Jesús le dijo al Padre, no, que no muera Él, porque lo amo. Yo pongo mi vida por Él. Por eso dice, todo lo que pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. Son cosas quizás para muchos de ustedes básicas, o que se han escuchado muchas veces, pero lo importante es aplicarla a mi vida, hacerla carne, hacerlo en mi vida. Debemos guardar el respeto y la reverencia apropiada cuando estamos ante Dios. Debemos dirigirnos con respeto a Dios. Nosotros, como les dije antes, no podemos santificar el nombre de Dios, pero sí nosotros podemos hacer y exigir que se guarde el respeto a Dios. Voy a poner un ejemplo que una vez, no sé si lo conté también con ustedes, yo estaba
no estaba presente en esa reunión, pero me contaron que había una reunión en una empresa en que yo trabajaba, había una reunión de seguridad, ahí se tomaba mucha seguridad porque era una fundición. Entonces, había un grupo, una reunión con los supervisores, con los ingenieros, y llegó el prevencionista. Entonces, estaba dando instrucciones de cómo operar o cómo actuar frente a un accidente de un trabajador. Entonces dijo, por último, si no tengo nada a mano, lo más fácil es levantar las manos y gritar y que te vean, si se te acabó la radio, pero es algo. Entonces, él, como una forma de ironizar y de reírse de los cristianos, dijo, pero no se van a poner a saltar así como los evangélicos, y empezó a hablar cosas así. Que empezó a hacer cosas peyorativas, por decirlo de una manera más simple. Y dentro del grupo de los ingenieros había un joven, un muchacho de unos 28 años, no, 27, una cosa así, era un niño muy joven. Yo no estaba presente, me contaron después porque él sabía también que yo era cristiano. Entonces le dijo, levantó la mano y le dijo, disculpa, le dijo, usted no puede ofender a esas personas, ni puede ofender a Dios, porque yo soy cristiano y mis padres son cristianos y me educaron en la fe cristiana. Y le dijo, le exigió que le pidiera disculpas ahí al jefe, al gerente de prevención de riesgo de la empresa. Y el tipo tuvo que disculparse delante de los demás. Eso, bueno, a mí me demostró valor, coraje, todo de este cabrón. Pero es el respeto. Nosotros tampoco debemos permitir que la gente juegue con Dios. De repente es muy fácil por ahí en un grupo de amigos que echan la talla. No. Oye, córtalo. ¿Me entiendes? Bueno, volviendo, cuando dice santificado sea tu nombre, que estamos en esta parte ahora, santificado sea tu nombre, el nombre de Dios en la antigüedad tenía muchos significados o acepciones. En la Biblia los nombres siempre han sido importantes, empezando por Jesús. En Mateo, en el capítulo 1, Mateo, cuando el ángel se acerca a José. ¿Quieren buscarlo? Está en Mateo 1, 18, por ahí está. Aquí se relata cuando el ángel se aparece a José y le dice que no tema porque María está encinta, pero lo que ella tiene es de Dios, es del Espíritu Santo. Y en el versículo 21 de Mateo 1, el ángel le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el nombre Jesús significa el que salva al pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús. Entonces, cuando yo digo Jesús, significa que estoy diciendo el que salva al pueblo de su pecado. Y en la Biblia todos los nombres tenían un significado. Hay otro pasaje un poco más adelante, ya que estamos ahí, en Juan capítulo 1. Aquí está el relato de Andrés, que fue uno de los primeros que conoció a Jesús y va a buscar a su hermano Pedro, ¿cierto? La otra enseñanza que dice, ven y ve. Yo no te puedo contar, ven y ve. Entonces él le dice en Juan 1, 40, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Siempre Jesús le dio un nombre a las personas de acuerdo al carácter. Dice que Juan era Boanerges, que era hijo del trueno, que tenía una personalidad fuerte, así era impulsiva, ¿ya? Este Pedro era piedra. Sin querer alargarme mucho, les voy a dar algunos nombres de la antigüedad. Por ejemplo, en el hebreo antiguo, para nombrar a Dios,
Los judíos, por el respeto que tenían de Dios, por el temor de Dios, por lo que hablábamos quizás de Moisés, ellos no se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre de Dios. Era tal el respeto que tenían. Entonces usaban como nombres compuestos. Y Dios es el mismo Dios, pero de acuerdo a cómo se revelaba, ellos decían. Bueno, Elohim era el Dios del Génesis, de la creación, de la familia, por eso se llama Elohim. Y después aparece él o Elá, que era que decían, él es Elohim, que era el Dios altísimo, él es Elam, el Shaddai, que era el Dios omnipotente. Entonces, el Shaddai, cuando se maravillaban de Dios, el Elohim. Después había otro nombre que llamaban ellos que era Adonai. Cuando veían la creación decían, Jehová Adonai, Yahvé Adonai. Porque ellos veían la grandeza de Dios, pero decían la creación de Dios. Y el nombre Yahvé o Jehová también era muy compuesto, porque decía Jehová Jireh, que era Jehová proveerá. Ahí en Vicuña, los que van a Vicuña donde venden los heladitos en el cobre, ¿sí? ¿Han comprado los helados ahí, cierto? Esos de canela, ya. Ahí en la esquinita ahí hay una verdulería, entonces se dice Jehová Jireh. Ahora fíjense cuánto es. Jehová Jireh. Entonces yo un día le pregunté a la niña si sabía lo que significaba. Sí, me dijo, Jehová proveerá. Ella es Jehová Jireh. Así que cuando vaya el próximo fin de semana a comprar helado, vaya a acuérdese que deben ser hermanos muy creyentes porque pusieron así de que Jehová proveerá. Bueno, y así había muchos nombres. Jehová Nisi, que era cuando ellos iban a la guerra, decían Jehová es Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Eso era Jehová Nisi. ¿Ya? Para los más estudiosos pueden buscar después en internet todos los nombres de Dios y lo que significaba y cada uno de ellos. Entonces cuando ellos iban a la guerra decían Jehová Nisi, Jehová tú eres mi estandarte. Había uno que decía Jehová mi sanador. Hay muchas canciones de artistas cristianos inspiradas en los nombres de Dios. El Adonai, el Shaddai, el sanador. Pero Dios es el mismo. Hay un pasaje precioso que está en los Salmos. Vamos a ver el Salmo 90. Salmo 90. Vamos ya entendiendo este Padre nuestro que está en los cielos, ¿cierto? Está siendo más cercano, nos vamos conociendo más. Porque este Padre nuestro quiere conocernos a nosotros, quiere acercarse a nosotros, quiere estar al lado mío. No es un Padre lejano, no es un Padre que hay que andarlo persiguiendo, es un Padre cercano. Dice Salmo 90, versículo 1, Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, y antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, de generación en generación. La promesa que fue para ti, fue para tus hijos, para tus nietos y para todos. De generación en generación, tú nos has sido refugio. La grandeza de Dios, como les decía antes, que la podemos ver en un atardecer, que la podemos ver en las bendiciones, Dios también la reveló en la antigüedad, en la creación. Y Él mismo lo deja claro, ¿eh? Por eso que los hombres sabios de la antigüedad sabían mucho de los ciclos de la tierra, sabían mucho de los tiempos del nacimiento de los pájaros, como decía, de cuánto demora un animal con su cría. Muchas cosas sabían ellos. Asociaban todo eso. Y en Romanos, aquí Dios mismo a las personas no le hace más que un tirón de oreja, ¿eh? Sino que les dice, les advierte. Yo me manifesté a ustedes también a través de la creación, le dice. En Romanos 1, en el 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es lo que está declarando Dios. Porque en el fondo le está diciendo, mira, no me digas que no sabes, que acá, que tú haces injusticia porque crees que haces lo bueno. No, porque Dios revela la justicia, Dios revela todo.
Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios ya lo manifestó a los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles de Él? Podríamos hablar de la fuerza de gravedad, de la rotación de la Tierra, de no sé, de cuánto dura una estrella. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice, que no tienen excusa. Pero mira lo que pasa. Aquí hay como una descendencia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Bueno, y ahí ya lo que viene para abajo es una cadena de un descenso total del ser humano, porque conociendo la creación, en lugar de amar a Dios, dice que Dios puso a lo creado como ídolos. Y aquí habla de todo, de imagen, de hombre, de mujer, de reptiles, y empezaron a adorar imágenes, y empezaron a adorar la creación y no al Creador. En lugar de decir, ¿por qué está esta belleza? ¿Por qué la produce fruto? Porque piensen que nosotros que vivimos en el siglo XXI nos cuesta entender muchas veces por qué la tierra da fruto. Tenemos que ir a donde uno que sea agrónomo y nos explique, oye, mira técnicamente cómo funciona esto. Si yo quisiera, piensa en aquella época. Oye, el manzano da fruto y comemos manzana. Ya, pues adoremos la manzana. Adoremos las vacas en otros países, ¿cierto? Adoremos reptiles, adoremos, no sé, la fuerza del tigre, adoremos el tigre. Y se olvidaron del Creador. Bueno, Jesús también nos inspiró en los lirios del campo, nos inspiró al decir que ellos que no siembran ni ciegan, las aves del campo dice que no siembran ni ciegan, Dios provee para ellos. Después dice, ni Salomón con toda su grandeza, con su riqueza, con su belleza, se pudo vestir como estas flores. Y vemos en la creación, vemos a Dios. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quizá hoy día es casi como una introducción, por eso le dije, esto del Padre nuestro es muy extenso y es muy grande. Alcanzamos a ver estas dos cosas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, lo único que les puedo decir hoy día, que creamos en un Padre que está en los cielos, no como algo posicional, sino como algo que es distinto al Padre terrenal, que es amor, que nos ama, que nos quiere, y que santifiquemos su nombre en el sentido de que respetemos el nombre de Dios, que vivamos como dignos hijos de Dios, que al igual que Jesús, que se humilló a sí mismo hasta la muerte, y fue obediente hasta la muerte de cruz, seamos nosotros obedientes, seamos consecuentes, vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Pero una de las peticiones de Jesús, en Juan capítulo 17 dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. El capítulo 17 de Juan es la última oración de Jesús. Jesús ya sabe que está por ser entregado. Entonces él le dice, Padre, te pido, ahí le dice que los guardes del mal, que los cuide, un montón de cosas de consejo y que pide Dios para nosotros. Pero lo que más pide dice que sean uno, como tú y yo somos uno. El capítulo 15 de Juan nos habla de la vid, del Padre. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús quiere que Padre venga a mi vida y haga morada en mi vida. Hacer morada es mucho más que conocernos, que saludarnos. Es compartir una vida conmigo. Es estar conmigo a donde quiera que vaya. Nosotros debemos aprender a conocer a Dios. Si yo estoy en una situación de peligro, de riesgo, estoy abrumado, por favor, hermanito, oremos a Dios. Que el ángel de Jehová acampe junto a nosotros. Si Dios dice que el ángel de Jehová acampa junto a nosotros, está ahí para defenderme. El temor es falta de fe. Tenemos temor por todo, por la calle, por el trabajo, por los niños. El ángel de Jehová acampa a tu lado, hermano. Y tú eres su hijo. Y no solamente
y tienes un derecho como hijo. Dice que somos coherederos de las riquezas del Padre. Jesús dice que somos con Él coherederos, con Cristo. Pero muchas de estas cosas quizá tú dirás, bueno, sí, no, y estarás por ahí dudando un poco, y te encuentro toda la razón si no has rendido completamente tu vida a Cristo. Hemos dicho esta mañana también que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si Jesús murió en la cruz, créeme, y le dijo a Dios, no lo castigues a Él, yo pongo mi vida por Él, y tú estás usando otro medio para llegar a Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás pisoteando a Cristo, la sangre de Cristo y la obra de Cristo, porque le estás diciendo, en vano fuiste a morir por mí, porque yo tengo mi propio Dios, yo tengo mi propio camino, yo tengo mis propios ídolos, yo tengo mi fórmula, que me la enseñaron de chiquitito mis papás. Y a mi papá se lo enseñó su abuelita. Pero ante Dios no vale. Porque si nosotros, cuando rechazamos a Cristo, rechazamos la obra de Cristo, porque tenemos otro medio, y usamos otra cosa que pisoteando, como les dije antes, la sangre de Cristo. Por eso, siempre, aunque sea repetitivo, tenemos siempre que decir esto, cuando tengamos una conversación con alguien. Y lo digo yo porque todos los que están acá, no los conozco a todos, y si hubiera alguno que esta mañana aún no ha abierto su corazón a Jesús, ¿qué relación va a tener con el Padre? Si Jesús mismo dijo, lo que pidieras en mi nombre yo lo haré. Pero si yo no he aceptado a Cristo en mi vida, porque yo todavía sigo creyendo en el santito, no sé, por decir, hay 10.000 nombres de santo. Yo todavía sigo creyendo en Él, que lo ando trayendo aquí en mi bolsillo, porque en el colegio me lo dieron cuando era chico y es el que me ayuda. O todavía sigo creyendo en la medallita, o sigo creyendo no sé en qué otra cosa. Si hubiera una sola persona aquí, en esta mañana, en esa audición, es mi deber decirlo. Y quizás porque sea repetitivo para otros, no importa. Porque Dios quiere tener comunión contigo, Dios quiere relacionarse contigo. Y la única forma es a través de Cristo. No hay otra forma. Si yo llamo Padre a Dios es gracias a Cristo. Aquí dice la palabra en Juan, dice Juan 1:2, dice Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios me dio la potestad de ser hijo de Dios cuando recibo a Jesucristo. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. El otro dice, salta la reja, salta la pirca, entra por otro lado. Yo no, yo soy la puerta. Y si bien esta, como les dije antes, casi introducción que hemos hecho hoy día para realmente entender el Padre Nuestro, yo los invito a leer en sus casas, que es muy común, todos puedan tener algo, accesar a internet, para ir entendiendo el Padre Nuestro. Y la próxima clase, avanzar un poco más, el próximo domingo, digamos, avanzar un poco más. Y ahora les voy a pedir que hagamos una oración por si esta mañana hubiera alguien acá que nunca ha tomado una decisión en serio con Jesús, que todavía sigue creyendo que da lo mismo, que no sé, pues que yo tengo mi idea, usted que está ahí arriba tiene otra idea. Yo esta mañana, créanme, no he dicho ninguna idea personal. Es lo que la Biblia habla acerca de Dios y del Padre Nuestro. No estoy haciendo un discurso personal, ni lo que yo creo en la palabra de Dios. Y me gustaría que inclináramos nuestros rostros y aquella persona que esta mañana quiera recibir al Señor, quiera decirle, como el águila, he vivido 40 años, o 20, o 50, hoy día quiero renovarme entero y salir volando de acá como una nueva persona. ¿Ok? ¿Les parece? Vamos a orar entonces. Y si usted puede seguir esta oración conmigo, no como una vana repetición, sino con su corazón, y Dios lo va a entender. Señor, en primer lugar te doy gracias porque tú has tocado mi corazón y mi mente para entender que soy un pecador, que necesito tu perdón, que en mis caminos, en mis medios, en mis teorías, en filosofía, Señor, voy a un abismo.
Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir por mí. Yo creo en esa obra. En este momento me apropio del sacrificio de Cristo, Señor, y entiendo que Él vino a morir por mí como un sustituto, Señor, que ese era mi lugar. Y por eso, Señor, te pido que me perdones, te pido que me levantes. Yo, Señor, acepto toda la obra de Cristo y que tú seas mi Padre Celestial. Gracias, Señor, porque con esta sencilla oración me puedo llamar tu hijo. Me puedo llamar tu hijo y puedo buscarte como un Abba Padre, Señor, que me recibe en sus manos. Gracias, Señor. Quédate conmigo ahora y siempre. Amén. Bueno, como siempre nos dice nuestro pastor, quien haya hecho esta oración es nuestro hermano, está bienvenido a nuestra iglesia y que no se quede ahí, porque esto no es solo una oración, es caminar y ser un verdadero hijo de Dios. Gracias, hermano.